Hola chicos, ¿cómo están? Soy el profesor Eder, de tu secuencia Entre Cráneos, asesoramiento pedagógico. El día de hoy les tengo otro nuevo tema que va a servir mucho para la parte de elaboración de las sesiones de aprendizaje o sesiones de clase. Hoy día vamos a hablar de las 4 preguntas que se tienen que hacer para poder elaborar una sesión de aprendizaje. ¿De acuerdo? Bueno, toma en cuenta que estas 4 preguntas son básicas para la elaboración de una sesión de aprendizaje que es necesaria antes de desarrollar propiamente dicha nuestra sesión de clase. Así que vamos a ver la primera pregunta. Para poder desarrollar tu sesión de clase, primero debes preguntarte ¿qué van a aprender? ¿Sí? Tienes que preguntarte ¿qué van a aprender mis chicos mañana? ¿Qué van a aprender mis chicos la siguiente semana? Y tu respuesta serían aprendizajes esperados. Pueden ser conocimientos, van a aprender actitudes o van a desarrollar capacidades. ¿De acuerdo? Ahora, otra segunda pregunta que después de estas te tienes que hacer es ¿cómo van a aprender? Esta es propiamente dicha referida a una secuencia didáctica en las que van a intervenir estrategias de aprendizaje, van a intervenir actividades de aprendizaje. ¿A qué me refiero con estrategias de aprendizaje? Tú ya puedes hacer uso de la variedad de estrategias de aprendizaje que ya se han puesto en práctica y que muchos estudiosos las han denominado o las han bautizado con un nombre propio. Si me refiero a estrategias de aprendizaje, pueden ser estrategias de aprendizaje grupales o individuales. Si hablamos de individuales, podría ser las actividades de elaboración de organizadores visuales, y si hablamos de estrategias grupales, podemos hablar de estrategias como el debate, el rompecabezas, el museo o muchas otras que se puedan utilizar. Y podemos también utilizar actividades, no necesariamente aquellas que ya han sido denominadas o tienen un nombre propio, sino que tú, como experto, utilizando tu creatividad, puedes generar otro tipo de actividades. Eso responde tu segunda pregunta. Vamos con la tercera pregunta. ¿Con qué van a aprender? Es la tercera pregunta. Y esto te respondes haciendo uso de recursos educativos. Pueden ser medios, puede ser el internet o otro tipo de medios, y pueden ser materiales educativos. Lo que significa que tienes que elaborar, preparar, construir o adaptar materiales para poder aplicarlos dentro de tu sesión de aprendizaje. Entonces esa es la tercera pregunta. Y la última pregunta es, y considero una de las más importantes, ¿cómo y con qué compruebo que están aprendiendo? Repito, ¿cómo y con qué compruebo que están aprendiendo? Esta respuesta te direcciona a lo que es la evaluación, específicamente a evaluación, que debe tener criterios y debe tener indicadores. Hablamos de técnicas de evaluación y hablamos de instrumentos de evaluación. Lo que significa que una sesión de clase, primero, ¿qué van a aprender? Es el contenido y el qué cosa van a desarrollar. La segunda pregunta es ¿cómo van a aprender? Te está obligando a utilizar estrategias o a preparar alguna actividad para esa sesión de aprendizaje. ¿Con qué se va a aprender? Elaborar materiales para desarrollar esa sesión de aprendizaje. ¿Y cómo y con qué compruebas que se ha aprendido? Te está obligando a desarrollar lo que es la evaluación. Estas 4 preguntas te van a permitir desarrollar las 3 etapas, las 3 fases o los 3 pasos de una sesión de aprendizaje, la cual es la fase de inicio, la fase de desarrollo y la fase de cierre, o como otros la denominan, la fase de planificación, la fase de ejecución y la fase de evaluación. Recordándote lo siguiente: toda sesión de aprendizaje tiene que ser planificada, ¿de acuerdo? Tiene que ser adaptada al contexto y las necesidades del nivel cognitivo de los estudiantes o de sus habilidades o destrezas que ellos demuestran. Y tienes que preparar material. No es que tú descargues de internet, te recomiendo preparar material resumido, concreto y directo para que la sesión de aprendizaje tenga mayor impacto. Y siempre tienes que evaluar el impacto que ha producido tu sesión de aprendizaje en los estudiantes. No puede haber una sesión de aprendizaje sin una evaluación, y esta evaluación no debe ser improvisada. Debes tener instrumentos o debes utilizar una técnica para poder obtener resultados adecuados. Esas son las 4 preguntas básicas que te tienes que responder para elaborar tu sesión de aprendizaje. Espero que estas te sirvan para que tú puedas construir tus sesiones de aprendizaje y dejes
de lado lo que es la improvisación o dejes de lado lo que es lo constante repetido de toda tu sesión de aprendizaje. Espero que esto te sirva y si tienes algún tipo de duda o consulta o quieres que toque un tema en particular, puedes escribirme directamente a la caja de comentarios del YouTube o escribir directamente al Facebook de Entre Cráneos o a mi Facebook personal, que estaré gustoso en responderte, o si no estás de acuerdo en ciertas cosas o consideras que he errado en ciertos conceptos que he dado, también es bienvenido, o cualquier aporte que me puedas dar me va a servir mucho. Esta es tu secuencia Entre Cráneos, asesoramiento pedagógico. El profesor Eder te dice hasta otra oportunidad. Nos vemos con todos ustedes.